Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo para poder tener el gozo y el privilegio de poder abrir las Santas Escrituras y poder juntos meditar en ella. Para ello vamos al libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. También este será el versículo de memoria para toda la iglesia. Capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 18, dice la palabra de nuestro buen Dios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Oremos, por favor. Glorioso Padre, eterno Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, poder predicar tu palabra, enseñar a tu pueblo, Señor, instruirlo en tus caminos, para que tu pueblo conozca las razones prudentes de tu palabra y que a través de ello podamos, Señor, entender verdades bíblicas que nos ayuden a reflexionar, a meditar de que el valor que demos a las cosas espirituales, Señor, también marcarán resultados para nuestra vida y nuestra familia. Permítame, Padre, anunciar tu palabra con la sabiduría e inteligencia que das a tus siervos para que puedan llevar tu palabra. Permítame, Señor, hacerlo según tu voluntad, según tu misericordia. Úsame como un instrumento, te pido en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Estamos estudiando qué es lo mejor según Dios. Hoy veremos en esta parte de la Escritura que Dios nos da un contraste entre la sabiduría y las armas de guerra, donde nos dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. En esta noche permítame hablarte 4 cosas por qué es mejor la sabiduría. Número 1, porque la sabiduría es ciencia de Dios. Número 2, porque determina los resultados en nuestra vida. Número 3, nos mantiene enfocados en el propósito de Dios. Y número 4, porque la presencia de Dios está asegurada. A través de este contraste, Salomón, este rey, nos deja claro que cuando una persona ve desde una perspectiva las soluciones o el caminar que tenemos que enfrentar en la vida, van a determinar los resultados de esto. La palabra de Dios nos dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y antes de ver el por qué es mejor, quisiera recordarles que la sabiduría no es obra humana, experiencia humana, capacidad humana, no es porque usted es un cristiano más antiguo que el otro. La sabiduría viene de Dios. Es un regalo que viene para aquellos que anden en el temor de nuestro buen Dios. ¿Sabes? Todo empieza con Dios. Ahí está la verdad de la vida real. La sabiduría es el resultado de una vida que anda en el temor a Dios, porque Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y a través de las Escrituras podemos ver que el Señor le da una validez suprema a la sabiduría, porque esto en realidad, hermano, hace que usted, como hombre, como mujer, pueda vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Pueda usted practicar valores divinos. Pueda usted entender no desde una perspectiva de este sistema del mundo, sino que usted vea desde el sistema que Dios ha creado para cada uno de nosotros. ¿Por qué la sabiduría es mejor
dice Dios que las armas de guerra. Las armas de guerra son destructivas. De seguro con las armas los gobiernos sujetan pues a reinos, sujetan a hombres, pueblos, naciones, lenguas. De seguro con las armas pueden hacer prevalecer un poder, pero también destruye, mata, aflige, trae dolor, trae peste, trae hambre, trae pobreza, trae, hermanos, pestes. Las armas de guerra nunca han traído beneficio al hombre. Las armas de guerra siempre han traído devastación, miseria en un pueblo. Entonces, ¿por qué la sabiduría entonces es mejor? Y aquí está la clave. Y el Señor dice, de una perspectiva humana, usan medios humanos para resolver sus conflictos. Pero la sabiduría excede a todo ello porque la sabiduría se anticipa a lo que los hombres normalmente piensan que sería la solución, y Dios tiene algo mejor que decirnos sobre este tema. Y por ello, ¿por qué es mejor la sabiduría? Hermanos, porque es una ciencia de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 2:6, en el libro de Proverbios 2:6, capítulo 2:6 dice, porque Jehová, Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene, que dice, el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento viene de Dios. Hay un conocimiento natural, el del hombre, pero hay un conocimiento que viene de Dios. Hay inteligencia de Dios, hay sabiduría de Dios. Hermano, ¿por qué es mejor la sabiduría? Porque es ciencia de Dios. Hermanos, la ciencia de Dios nunca cambia. Mientras la ciencia del hombre constantemente tiene un cambio. Lo que antes se pensaba que era así, ahora ya no es así. Por eso más de 50,000 libros de ciencia hoy solo son basura. ¿Por qué? Porque no era lo que se pensaba en ese momento. En cambio, la ciencia de Dios es hoy, ayer y siempre. Nunca cambia. Le sirvió a Noé, le sirvió a Abraham, le sirvió a Moisés, le sirvió a David, a Daniel, a Josué, a Caleb, le sirvió al apóstol Pablo, a los apóstoles, le sirvió a todos los hombres de Dios y mujeres, siervas del Señor, y hasta ahora sigue sirviéndonos a nosotros, porque la sabiduría de Dios no es sabiduría humana, es divina, es una ciencia que se adelanta al futuro. Mientras que el hombre trata de ver desde una perspectiva de lo que él ve a través de ciertas cosas para buscar respuestas, Dios ya te habla el futuro. Por ello es que cuando Dios habla, hermano, no te está hablando solo tu presente, te está hablando tu futuro. Es por eso que debemos tomar en cuenta que la sabiduría de Dios no está hablando solo para hoy día. Si fuera solo así, entonces, ¿sabes qué? Podría esperar otra cosa mañana. Podría, como dice, esperar algo que venga en el futuro, algo nuevo. La palabra de Dios no cambia. La sabiduría de Dios, dicha, expresada por Dios ahora para nosotros, hoy te sirve, le servirá a tu hijo, le servirá a tu nieto, le servirá a tu bisnieto, a tu tataranieto, a tu biscanieto y a los que sigan de tus nietos. O sea, la sabiduría de Dios es permanente. Y la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, hermano, revela el futuro. O en otras palabras, cuando Él habla un mandamiento, cuando Él nos da un consejo, un estatuto, un decreto, un mandamiento, hermano, todo ello está adelantando al futuro. Quiere decir que cuando Dios dice, no solamente te está enseñando para el día de hoy, te está enseñando 20 años, 30 años, 100 años,
Y los que siguen después de nosotros, sigue enseñándonos lo mismo. No va a cambiar. Esa es la bendición que uno tiene por seguir la sabiduría. Por ello, hermano, la sabiduría es mejor porque es la ciencia de Dios, no es ciencia humana. La ciencia humana se descompone, nunca permanece. Lo que antes pensaban, por ejemplo, en el siglo XIX, la teoría de Darwin era la teoría que prevalecía. 100 años duró esto en el siglo XVIII o siglo XIX y un poco del XIX hasta llegar al siglo XX. Esto desapareció. Hoy nadie cree, como dice, como antes. Hoy puede haber un 1% que todavía cree que hay una evolución. Hoy sabemos que eso no es así. Hermanos, la ciencia de Dios, la sabiduría, es más alta que los cielos. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 55, es importante determinar esto y tenerlo como convicción, porque si usted, hermano, no mira desde esta perspectiva divina, te aseguro que usted será atrapado en la sabiduría de este mundo y esa sabiduría nunca podrá decirte en realidad lo que vas a enfrentar en la vida real. Ellos solo ven el momento. Dios ve todo el panorama. 55, versículo 8 y 9 dice la palabra del Señor. Porque mis pensamientos no son, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así como los cielos son tan altos, así son los pensamientos de Dios. Así como los caminos de Dios son altos, así son los caminos de Dios y no del hombre. Por ello es que, hermano, la sabiduría es mejor porque es ciencia de Dios y ciencia, hermano, no de este mundo. Porque este mundo, hermano, nunca va a ser como la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, la sabiduría de Dios es mejor porque el hombre nunca pierde. Tú no vas a perder con la sabiduría de Dios. Una familia que se guíe por la sabiduría de Dios nunca pierde. Una iglesia que se guíe por la sabiduría de Dios nunca pierde. Un joven, una señorita que se deja guiar por la sabiduría de Dios nunca va a perder. Los resultados le van a demostrar a cualquiera qué es la diferencia de vivir en Dios y qué es la diferencia de vivir sin Dios. Siempre habrá un resultado. Por ello, cuando un hijo de Dios pone a un lado la sabiduría de Dios, la persona, el hijo de Dios que deja a un lado la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, hermano, siempre te conecta en el temor a Dios. Para que usted ande en sabiduría, usted tiene que andar en el temor a Dios. Cuando uno deja el temor a Dios, la sabiduría se aparta de nosotros y ahí es donde usted va a enfrentar calamidades, dolor, sufrimiento y no porque Dios te está probando, sino por causa de tu pecado, de haber dejado a Dios en tus caminos. Hermanos, el consejo de Dios es santo. El consejo de Dios es justo. El consejo de Dios es verdad. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted tiene un consejo divino. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no es como un libro que los hombres toman. Aquí está, hermanos, lo real, lo verdadero. La palabra de Dios no es un mero libro, es divino.
Si usted lo menosprecia y usted no lo toma en cuenta, usted está dejando lo santo. O sea, no hay impureza en ella. Usted está dejando lo justo. No hay en ello injusticia. Usted está dejando la verdad. En ella no hay mentira. Todo es verdad porque es divino. Hermanos, es mejor la sabiduría porque es ciencia de Dios. Y cuando Dios nos bendice con la sabiduría, uno va a tomar una buena decisión. Por ello, una buena decisión siempre empieza con la sabiduría. Joven, señorita, hombre casado, mujer casada, solteros, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, una buena decisión no empieza en ti, empieza en Dios. Una buena decisión siempre empieza con la sabiduría. Si vamos a tomar una buena decisión, no será aparte de la sabiduría. Por ello es que si la sabiduría se aparta de ti, no vas a tomar buenas decisiones y te aseguro que esas malas decisiones te castigarán a la larga en el futuro por haber tomado en poco la sabiduría de Dios. Usted dice, bueno, pero yo veo que a muchos no les sucede nada o que esto, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Número 2. Cuando, hermano, una buena decisión empieza con Dios, pero también una buena administración empieza con la sabiduría. Usted será un buen administrador de su tiempo, de su vida, de su salud, del dinero, de sus relaciones, del tiempo, de todo lo que usted haga, usted administrará bien por la sabiduría que hay en usted. La falta de sabiduría nos hace que perdamos muchas veces un valioso tiempo. Nos hace que no sepamos administrar nada. Y ahí se desatan los desastres de la vida, porque no sabemos administrar. Y eso es por falta de sabiduría. En todo. Muchas veces pensamos que la vida es simplemente cuestión de suerte. Hermano, la vida es sabiduría. Y esa sabiduría no la obtienes porque tú eres un cristiano ya automáticamente. Esa sabiduría se busca día a día andando en el temor a Dios. La sabiduría de hoy te sirve para hoy. Mañana debes buscar a Dios para que mañana también te dé sabiduría. Eso es lo que olvidó Salomón un día. Les enseñaré por qué Salomón terminó mal. Porque él se olvidó tres cosas se olvidó. Y una de ellas olvidó que la sabiduría no es que hoy te doy sabiduría y siempre para siempre soy sabio. La sabiduría es una búsqueda de cada día andando en el temor a Dios. Una buena decisión empieza con sabiduría. Una buena administración empieza con sabiduría. Una buena cosecha empieza con la sabiduría. Si usted va a cosechar cosas buenas en su vida, empezó con la sabiduría. No hay una buena cosecha si usted no ha sido sabio. Por ello, ahí es cuando se da un desenlace entre los que andan en sabiduría y los que no andan en sabiduría. Es por eso, mi hermano, mi exhortación es que usted comprenda que si usted pone a Dios como la última opción en su vida, hermano, perdón, usted no va a poder entender la ciencia de Dios. Una buena familia empieza con la sabiduría. Una buena iglesia empieza con la sabiduría. Sin ella, nosotros no podemos. Por ello, el Señor nos dice en Eclesiastés capítulo 9, 18,
mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Número 2. Hermanos, mejor es la sabiduría que las armas de guerra porque determinan los resultados. Si debo dar valor a la sabiduría, la segunda cosa es por los resultados que vienen. Y para ello voy a poner como ejemplo al hijo pródigo. Amén. Dice la Biblia que él tomó su herencia y dice para vivir perdidamente. ¿Qué pasó? Tomó una mala decisión. Él tomó lo que tenía y vivió perdidamente. Una mala decisión. Eso es el resultado de una vida sin sabiduría. A la larga habrá un resultado. Y eso es lo que sucede cuando no hay sabiduría. El hombre vivirá perdidamente. El hombre se desenfrena. El freno de Dios, hermano. El freno de Dios es el temor a Dios. Si no hay el freno de Dios, hermano, el hombre no es capaz de decir no a ningún pecado. ¿Qué le detiene al joven, a la señorita, al padre, al hombre, al casado, a la mujer casada? ¿Qué le detiene que no cometa infidelidad? Es el temor a Dios. Cuando el hombre deja el temor a Dios, no hay el freno. Ese freno, hermano, se va. Y entonces uno es capaz de entrar a cualquier pecado. Es por eso, hermanos, que cuando el hijo pródigo se fue, dice, a una provincia apartada, dice, y vivió perdidamente una mala decisión. Ese es el primer resultado de una vida sin sabiduría. Segundo, dice que malgastó sus bienes. Segunda cosa, el otro resultado de no vivir en la sabiduría es, hermanos, que no es un buen administrador. La mala administración va a traer grandes problemas. Por ello es que cuando Dios nos ha dado un estilo, nos ha dado un modelo de cómo debemos administrar el dinero, Dios no te está, hermanos, bromeando. Dios no te está diciendo esto en vano. Hay un modelo de Dios para tu administración. Y si usted no usa bien, no tiene la sabiduría, usted puede tratar de decir, tengo mucho. Pero sin la sabiduría de Dios, ese mucho no es nada. Ese mucho se va a perder. Pero usted puede tener poco. Pero tiene sabiduría de Dios. Usted administrará correctamente lo que Dios ha puesto en sus manos. Cuando usted piensa que lo que Dios ha establecido para usted de cómo administrar el dinero, y usted obvia, y usted dice, no lo voy a hacer a la manera de Dios, lo voy a hacer a mi manera. Entonces usted está diciendo que la sabiduría de Dios está equivocada. Cada vez que usted se niega, hermanos, a seguir el modelo de Dios para administrar el dinero, usted está diciendo a Dios que Dios no sabe cómo se administra el dinero y que tú sabes más que Dios. Yo te aseguro con todo mi corazón que si usted no toma en serio la sabiduría de Dios, a la larga te darás cuenta el tremendo error que has cometido. Pero si usted, hermana, aprende a administrar el dinero de acuerdo a la voluntad de Dios, te aseguro, aunque haya poco, te va a ir bien. Por ello, no vayas a pensar que Dios no ha visto cómo administras el dinero. Dios te ha dicho que el 90% es tuyo. Administralo de la mejor manera. El 90%. El restante le pertenece a Dios, no al pastor. Le pertenece a Dios.
ello es de Dios. Ese es el modelo de Dios. Ahora, usted dice, yo no lo voy a hacer. Bueno, no te quejes después. No digas, ¿por qué me está sucediendo ello? Lo que tú pensabas que ibas a perder supuestamente te comías, a la larga te darás cuenta que todo eso se irá en muchas cosas. Dice la Biblia, en saco roto se irá, porque no tienes sabiduría. Y así va a suceder. Y te darás cuenta que más va a suceder esto. Siempre va a faltar. Y no porque usted está, como dice, enfrentando un tiempo de crisis económica que a veces sucede. No porque yo soy fiel a Dios, no voy a enfrentar crisis económica también. Pero otra cosa es que mi crisis económica no se debe a que, hermanos, el Señor me está permitiendo o me está probando, sino es en consecuencia de mi pecado, de que yo no supe administrar lo que Dios me dio. Tercera cosa, la sabiduría es mejor porque determina los resultados. Resultado número 1 del hijo pródigo. ¿Cuál fue? Hermano, tomó una mala decisión. Resultado número 2, no fue un buen administrador. Resultado número 3, dice aquí, perdió todo. Perdió todo. Hermanos, le trajo una cosecha. Le trajo una cosecha. La falta de sabiduría, hermano, también trae una cosecha. Pero si usted anda en sabiduría, también tendrá, pero no una mala cosecha, sino una buena cosecha. Por ello es que la sabiduría me lleva siempre, hermanos, a ver desde la perspectiva de Dios y no de nuestra perspectiva, porque de nuestra perspectiva siempre nosotros pensamos, bueno, si hago así o así, va a ser mejor. No es así. Nunca ha funcionado, hermano. Te digo, lo intenté, no funciona. Si en verdad quieres saber de que te puedes inclinar a Dios y Dios va a escucharte y su favor va a estar contigo, no lo hagas fuera de la sabiduría de Dios. Y usted conoce lo que Dios ha enseñado. Y si aún así usted trata de esquivar como muchos lo hacen, incluso en YouTube usted va a encontrar muchas personas que tratan de desligarse de ello. Y sabes, los que no quieren hacerlo, dicen, ya ves. No, mi hermano, si usted en verdad quiere obedecer a Dios, esa es la clave. Si quieres que en verdad, no te estoy diciendo que vas a ser millonario, que vas a tener el que tiene más plata, pero una cosa sí dice Dios, te irá bien, te irá bien. Y sabes, no bien solo a ti, porque el bien que viene para ti determina también para los demás, se extiende a los demás. El mal que viene para ti también, hermano, se extiende para los demás. A la larga te darás cuenta esos resultados. Algunos, con los golpes de la vida, tuvieron que aprender y ser golpeados por no haber aprendido de ello. Y algunos, como dice, bueno, ¿qué importa? Dicen, no, a mí no me pasa nada. ¿Sabes qué? Ya le está pasando. Puede tener abundancia económica, pero en las demás cosas, ahí tú ves las consecuencias de vivir apartado de Dios. Usted lo ve. Hay cosas que van a ir atrás, solo que habrá otras cosas que van a pasar. Conozco de personas que tienen mucho, pero lo demás está en cero. Y eso no es la voluntad de Dios para una persona. 3. ¿Por qué es mejor la sabiduría que las armas de guerra? Porque, hermano, nos mantiene enfocado en el propósito de Dios. El libro de Isaías 43:7 dice,
Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice, hermanos, el propósito de Dios por el cual nos ha creado es para su gloria. Mejor es la sabiduría, porque la sabiduría, hermanos, te lleva a entender que la gloria no es para ti, la gloria es para Dios. Dios debe ser glorificado a través de tu vida. Por ello, hermano, incluso es pecado delante de Dios quitarle la gloria de todo lo que Dios te ha puesto. Cuando usted no reconoce que Dios fue el que te bendijo, el que te dio la gracia de administrar todo lo que ha puesto en tus manos, no lo reconoces, entonces no le estás dando gloria. Y al no darle gloria, te va a traer problemas. Pero en cambio la sabiduría me enfoca, hermano, de que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy y todo lo que podré ser es gracias a Dios, es la gloria de Dios. En mí no hay nada, es de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que seré es de Dios. Si hoy tengo la oportunidad de compartir un mensaje, la gloria es de Dios, porque Él es el que da la boca para hablar. Y si Él no obra en una vida, en un corazón, no sucede nada. Si he podido ser de bendición a alguien a través de un mensaje, la gloria es de Dios. La gloria es de Él, a Él le pertenece. La sabiduría nos hace recordar que nada es mío. Yo soy un mayordomo de Dios. ¿Qué quiere decir? Soy un administrador de todo. No es nada mío, todo Dios me lo prestó. Estos ojos le pertenecen a Dios, mi boca le pertenece a Dios, mis manos le pertenecen a Dios, mis pies, la casa que tengo, la familia que tengo, los hijos que tengo, todo le pertenece a Dios. Los bienes que tengo le pertenece a Dios, es de Él, es por su gloria. Cuando el hombre, hermano, no tiene sabiduría, se enorgullece y dice: este es mío. Este es mío y nadie me lo quita. Este es de mí. Cuando usted no tiene sabiduría, usted no entiende que eso hoy lo puedes tener y también lo puede desaparecer Dios. Por eso es importante. La sabiduría, hermanos, siempre nos mantiene enfocado. Yo le pertenezco a Dios y todo le pertenece a Dios. Todo lo que soy, todos los honores, privilegios, oportunidades, todo lo que vendrá para mí siempre será para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, cuando el hombre vive para la gloria de Dios, tres cosas suceden. Uno, la persona obedece a Dios. ¿Cómo sé que usted le está glorificando a Dios? Es que usted está obedeciendo a Dios. Si usted no le está obedeciendo, usted no está glorificando a Dios. Y eso es pecado. Eso traerá consecuencias, porque usted le está quitando la gloria a Dios. La obediencia es, hermano, una evidencia de que usted está glorificando a Dios. Dos, cuando alguien está glorificando a Dios, ama a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Dice: el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Usted ama a Dios y ama más a Dios, porque una persona que está glorificando a Dios le ama a Dios. Usted va a empezar a amar a Dios. Usted no lo hace por otra persona, por algo. Usted le sirve a Dios, usted le honra a Dios, usted hace todo porque usted le ama a Dios. Pero si usted no está viviendo para la gloria de Dios, usted no le ama a Dios. Y como no le ama, a usted no le interesan los mandamientos de Dios, usted no le va a obedecer, usted está en rebeldía con Dios. Y eso le va a traer en su debido momento las consecuencias. Te aseguro que eso va a suceder en el tiempo señalado, porque Dios sabe cuándo actuar para enseñarte que cuán horrible es caer en las manos del Dios vivo.
Hermanos, cuando alguien está viviendo para la gloria de Dios, también, hermano, le sirve. Le sirve. No está usted cruzado los brazos. Si usted es un cristiano, una cristiana que piensa que Dios le ha llamado solo para ser un observador, un visitante, eso es religiosidad. Dios le ha llamado a tener un compromiso. Dios quiere que usted le sirva, le alabe, le glorifique. Un ministerio en la iglesia, sea cualquier ministerio, es válido. Para ello Dios nos ha dado a cada uno talentos, habilidades, dones para poder administrarlo y usarlo en el bien de los demás. Y en especial para darle alabanza y gloria al Señor. Usted le glorifica cuando le sirve. Por eso es, hermano, Dios no me ha llamado simplemente a decir, bueno, ya escuché la palabra de Dios, bueno, ya me alimenté de la palabra, ahora soy un buen cristiano. No. Dios me ha llamado a la acción. Dios ha llamado a que trabajes en su viña. Dios quiere que usted sea una persona que esté pues involucrado en todo. En el pacto de la iglesia dice, nos comprometemos a la espiritualidad y prosperidad de la iglesia. Usted no es simplemente un visitante. En las próximas semanas ya tendremos los 3 cultos presenciales. ¿Y sabes qué pasa con algunos? Algunos vienen los domingos en la mañana, dicen, bueno, el domingo en la tarde ya no vengo porque ya vine. Dios no te ha llamado para que tú digas lo que debes hacer. Dios ha dicho que debes congregarte. Solo hay una opción, como dice, que no nos permite de repente congregarnos, es de que yo estoy enfermo o estoy en otro lugar. Pero de ahí no hay, pero pastor, a veces no hay movilidad o a veces cuesta mucho. ¿Para qué crees que Dios te ha bendecido? ¿Para qué crees que Dios te ha dado el dinero? ¿Crees que Dios te ha dado el dinero solo para que compres celular, muñecas, cosas o cualquier cosa que usted desea? El dinero que Dios nos ha dado también nos ha dado para glorificar al Señor. Y eso es verdaderamente presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando yo estaba en el Parque Naranjal, hermano, los hermanos venían 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media. Venían, hermanos, y agarraban 3 carros para llegar y volvían a su casa a las 10, 11 de la noche. Estaban llegando a su casa. ¿Por qué? Porque ellos se quedaban y esperaban el culto de las 7, salían a las 9, otras 2 horas, 2 horas y media para volver a su hogar. Eso es adoración a Dios. Hoy día los cristianos quieren iglesias a su casa, al ladito. Y piensan que si estás al ladito, ahí vas a alabar a Dios. No es así, no es problema de distancia, es problema del corazón. Hermano, le sirve. Porque cuando usted se congrega, le estás dando testimonio que tú eres un hijo de Dios. Le estás diciendo a los demás que tú conoces a Dios y que tú tienes a Dios como primero en tu vida y que Él es merecedor de mi tiempo, merecedor de mi alabanza, para dar testimonio a los jóvenes, para dar testimonio a los hermanos. Usted le está discipulando a una persona de acuerdo a lo que ellos te ven en ti. Hay cristianos de boca, hay cristianos que saben mucho, pero lo práctico no es real en su vida. Es una responsabilidad de cada miembro. Sé que algunas veces alguien trabaja en una empresa y a veces la empresa te dice, pues tienes que estar. Quédese, hermano, trabaje en la empresa porque si usted deja la empresa, a usted le van a botar. Pero usted no vaya a tomar como opción, bueno, ¿quiénes son los voluntarios para quedarse el día domingo? Si tú como cristiano te pones como voluntario cuando sabes que es el día de tu Señor, entonces sí estás haciendo mal. Pero si te están dando en otro tiempo y esto es parte de tu trabajo, debes cumplir tus deberes. Porque si no, ¿con qué le vas a alabar a Dios y con qué vas a mantener tu familia? Por causa de un trabajo que no está a mi control,
Y me dicen, por ejemplo, las enfermeras, los policías, a veces profesores, de acuerdo al turno donde están, contadores, abogados, de acuerdo a la manera como están. Que no se tome eso como excusa. Sí, es verdad, muchas veces estos son a veces cosas que no nos permiten. Por ello, a veces algunos no pueden estar los días miércoles porque salen 7:30, 8 de la noche de sus trabajos y no pueden estar. Pero el día domingo es día del Señor. A menos que usted trabaja en salud o algo que es del Estado, que aún incluso el domingo te pide que vayas. Entonces, hay domingos que no estarás, pero hay domingos que tienes que estar, y algunos ya por domingos no están. Parece que siempre están de turno los días domingos. Hermano, a la larga uno se dará cuenta qué está sucediendo. Hermano, cuando una persona, hermanos, vive para la gloria de Dios, le obedece, le ama a Dios y le sirve. Vives para la gloria de Dios. Tu vida le da gloria a Dios. Cuando te ven saliendo de tu casa con tu Biblia, dejas todas tus cosas para estar adorando a Dios, eso le glorifica a Dios. Dios está diciendo, esta es mi hija, este es mi hijo. Mira, incluso vive distancia. ¿Qué distancia vive? Toma 2, 3 carros para estar en la casa de nuestro Dios. Eso es, hermano, un verdadero adorador, y eso le glorifica a Dios. Hermano, mejore la sabiduría porque nos mantiene enfocado, hermanos, en el propósito de Dios. La iglesia existe por 5 razones. Y todo miembro de la iglesia. Por eso, cuando una persona dice, yo soy un buen cristiano, yo leo, oro y leo mi Biblia y ayuno, dice todavía, ya soy un buen cristiano. No, si fuera eso el cristianismo, wow. Entonces aquí en la iglesia de gracia hay super cristianos, superman cristiano hay aquí, porque aquí hay muchos que hacen más que eso. Hermano, la iglesia existe por 5 propósitos. 1, para adorar a Dios. 2, para ministerio, para servirnos unos a otros, para servir a las personas que no conocen a Dios, porque también tenemos que alcanzar a ellos. Número 3, hermano, para predicarles el evangelio. Número 4, para, hermanos, compañerismo, para que podamos ayudarnos, fortalecernos, motivarnos, ayudarnos a crecer en este camino. 5, para, hermanos, discipularnos, para que, hermanos, cada cristiano conozca la voluntad de Dios en su vida. Eso es, hermano, cuando una persona vive para la gloria de Dios. Hermanos, mejore la sabiduría también, hermanos, porque que las armas de guerra, porque la presencia de Dios está asegurada. Quiero que vayas, y con eso terminamos, en el Salmos 34. La presencia de Dios está asegurada. Por eso la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Dice 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Hermano, la presencia de Dios está asegurada. Cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, la presencia de Dios está asegurada. Eso quiere decir que el favor de Dios estará a favor de ti, a favor de tu familia, a favor de los tuyos, a favor de la iglesia. Por causa de ti, muchos pueden ser bendecidos. Por causa de ti, hermano, la bendición del cielo se verá en todo lo que haces. Por eso es importante, hermanos, que valores la sabiduría. Está en Dios, empieza en Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Eclesiastés capítulo
9:18 dice, terminamos, mira lo que dice. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Número 1, ¿por qué? Porque es la ciencia de Dios. Número 2, porque determina los resultados. Número 3, porque nos mantiene enfocado en los propósitos de Dios. Número 4, hermanos, porque, hermanos, la presencia de Dios está asegurada. Y mira lo que dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La otra área, el otro lado de la moneda, es que el pecado te hace destruir todo este bien. El pecador destruye esto. No tiene la ciencia de Dios. Los resultados no serán buenos. La cosecha no será buena. Hermanos, la presencia de Dios no estará en su vida. Por ello, mi hermano, si esta noche Dios ha tratado contigo y te ha hecho ver que no debes tomar en poco a lo que Dios ha dicho, este libro no es solamente para que lo leas, es para que lo obedezcas. ¿Y sabes por qué no la puedes obedecer? Porque no hay sabiduría en tu vida. No hay sabiduría. El hombre sabio se mantiene en la palabra porque sabe que la palabra de Dios es santa, es justa, es recta, es verdad. La palabra de Dios es todo para nosotros. Si Dios ha tratado con tu vida y tú estás menospreciando ello, cuidado. Lo primero que se aparta de una persona que deja de andar en el temor a Dios es la sabiduría. Y sin sabiduría, lo que viene no es nada bueno. Necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, yo no estoy obedeciendo tu palabra. Yo no estoy amándote, Señor. Yo no estoy sirviéndote. Yo vivo de excusas. Yo estoy tratando de ser cristiano a mi manera y no como tu palabra. Estoy imitando a esos cristianos que no son cristianos en realidad, que son falsos. Porque los verdaderos cristianos se humillan ante Dios, le reverencian, le obedecen. Ese es el verdadero cristianismo. Amigo, amiga, solo Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados. Él es el único que puede salvarte y darte herencia con todos los santos en los cielos. Sin Él, el hombre está condenado al infierno. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús, tú tienes perdón de tus pecados, y en ese momento tú naces de nuevo. Y en ese momento tú puedes ahora empezar a disfrutar de la sabiduría que Dios te da cuando andas en el temor de Él. Que Dios me lo bendiga. Si Él le ha hablado, habla con Dios. Dile, Señor, has tratado conmigo. Ahora me doy cuenta por qué de cada cosa. Aquí empieza todo. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ese es el versículo de memoria también. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón. Te agradezco, Señor. Mejor es la sabiduría, porque, Señor, la sabiduría es ciencia divina. Porque la sabiduría determina los resultados, porque la sabiduría nos enfoca en los propósitos tuyos y también nos asegura la presencia tuya. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.